Ok, bueno, esta es la parte final de la serie de videos que he querido grabar. Esta es con respecto a la deducción de la fórmula que vimos en el video pasado. Entonces les recomiendo ver el video pasado. ¿De acuerdo? La fórmula es esta de acá. Entonces quiero profundizar en esta parte porque, bueno, hace algún tiempo yo analicé la fórmula y quería ver de dónde salía. Bueno, lo hice, pero bueno, no lo apunté realmente en algún lado y la memoria es muy frágil, así que lo olvidé. Así que he repasado otra vez y esta vez quiero dejarlo ahí para que lo puedan ver, lo puedan estudiar. Si tienen una objeción, si tienen algún punto de vista diferente, de repente me equivoco en algo, no sé, por favor me lo hacen llegar, ¿sí? Entonces comenzamos. Nuevamente, aquí la ecuación es esta. La ecuación es el motivo de usar esta ecuación es para hallar la escala que va en el plano, ¿no? Entonces utilizamos estos tres factores: la escala de modelo, la escala de trazado y la escala de ventana. ¿De acuerdo? Para deducir esta fórmula, de dónde proviene, se tiene que utilizar el comando zoom, ¿ya? Cuando nosotros le damos al comando zoom por teclado, por ejemplo, ponemos la tecla Z, esta por ejemplo es un corte en el espacio papel, o sea, esta es una ventana. Al activarlo podemos utilizar el comando zoom, entonces presionamos zoom, o sea, tecleamos zoom o Z, y cuando le damos enter nos aparece esto en la línea de comandos, ¿no? Entonces yo quiero que le presten atención a la fila ploma, ¿no? Donde dice especifique usted el corner o la esquina de la ventana, ¿no? E ingrese un factor de escala nx o nxp, ¿de acuerdo? Los subcomandos que están acá o los comandos derivados del mismo comando zoom no los vamos a tocar, ¿ya? Esto es cuestión de que lo busquen y siempre hay por ahí explicaciones al respecto, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que lo menos común es esta deducción que les quiero hacer, ¿ya? Bueno, cuando utilizan el comando o la escala o el factor de escala nx o nxp, tiene que ver con estas escalas que aparecen en la barra de estado y que afecta el tamaño dentro del corte del dibujo, ¿no es cierto? Este de acá ya hemos visto en el video pasado, tiene que ver con la escala de ventana. Bueno, pero hasta ahí no nos relacionemos todavía con ninguno de estos factores, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en mente, o ya lo tuvieron en mente si es que han visto el video anterior, ¿ya? Pero bueno, entonces vamos a seguir. Primero que nada quiero explicarles a ustedes cómo es que afecta el factor de escala nx, porque así como literalmente esto se traduce como factor de escala nx, ¿no? Scale factor nx, ¿ok? Aunque realmente el factor es n, pero bueno, este factor nx aumenta o reduce la medida del dibujo directamente. Es decir, si yo aplico el comando zoom, ¿ya? Le introduzco un factor mayor que 1, ¿no? Y luego le pongo x acá, por ejemplo, acá estoy haciendo un ejemplo, he dibujado acá una ventana a través del comando viewport en el espacio papel, ¿ya? Luego he dado clic afuera, acá en el espacio papel he dado clic y bueno, queda ahí, ¿no? Y luego he dibujado una línea, o mejor dicho, he dibujado una línea verde que equivalga a la longitud del dibujo, pero esta línea verde está sobre el espacio papel, y de acuerdo a eso simplemente lo he medido. Entonces, según esta medición sobre mi espacio papel, sería con una regla 1 en 1, o sea, una regla común y corriente, me arroja el término, perdón, me arroja la cifra de 68.59 milímetros, ¿ya? Ojo, esta línea, que es igual en longitud que esta, si yo la mido sobre el papel, ¿no? Con una escala normal de 1 en 1, me da 68.59, ¿ya? Ya está. Acá dice, esta línea la dibujamos temporalmente en el espacio papel y ya vamos a aplicar un factor de 0.5 aplicando el comando zoom a la ventana. Entonces los pasos para aplicar este factor de 0.5 va a ser el siguiente: ingresamos, acá de repente me faltó decir, primero tenemos que ingresar a la ventana, ¿no? Dándole doble clic ingresamos y activamos la ventana para poder acceder
al espacio modelo D del corte en el espacio papel, que justamente es la ventana que estamos mencionando. Bueno, le damos doble clic y después ingresamos al comando zoom con la tecla Z, como hemos visto acá, no, zoom, aquí. O sea, acá estamos activando, por ejemplo, la ventana, ingresamos comando zoom, aparece esto en la línea de comandos, ¿no? Y después ingresamos directamente el factor que queremos. En este caso queremos aplicar un factor de 0.5 y le ponemos la letra X, así, tal cual, y luego aplicamos enter, y de esto de acá debe, como este es un factor menor que 1, tiene que reducirse. ¿Qué se reduce? El dibujo solamente, directamente el dibujo. Entonces debe quedar así, ¿no? O sea, al reducirse y aplicarse este factor, si yo salgo nuevamente fuera de la ventana, sobre el papel, y dibujo otra línea sobre el papel, ¿no? Y lo mido, esta longitud tiene que ser la mitad de esta, ¿no? Eso comprueba que este factor simplemente afecta solo al dibujo que está dentro de la ventana, ¿de acuerdo? Entonces eso lo voy a hacer ahorita, de una vez, paso a paso, porque si no nos perdemos. Entonces aquí está, esta es una ventana, ya, esta es una ventana, ahí la ventana no está activa, por si acaso. Voy a pasarme al contorno ventana, por si acaso. Para hacer esta ventana, nada más para recordarles, usábamos el comando viewports, enter, y le ponemos single, ok, y hacíamos una ventana, ¿no? Donde si le daba doble clic ingresaba al espacio acá, al espacio modelo, ¿no es cierto?, que está detrás del espacio papel. En fin, esto es lo mismo que yo he hecho acá. Lo voy a borrar, lo mismo que he hecho acá, ¿ya? Bueno, una vez que lo he acomodado, estoy fuera de la ventana. Lo que yo quería era medir esta distancia de acá, ¿ya?, sobre el espacio papel, ¿no? Para medir sobre el espacio papel, bueno, primero me voy a cambiar de cota, ¿ya? Voy a dibujar una línea auxiliar acá. Voy a hacer el comando línea, voy a usar para acá, lo dibujo por acá. Vamos a ver por acá, ahí. Esa línea la voy a medir sobre el espacio papel, ¿no? Estoy acá midiendo sobre el espacio papel una línea exactamente igual en longitud a la línea del dibujo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando yo aplique el factor de escala, ojo, cuando yo le doy doble clic, ya, voy a acá ponerle el seguro de de acá. Cuando yo estoy ahí, esta longitud mide diferente, aunque no necesito estar ahí, perdón. Voy a salir de acá, voy a medir el texto, el dibujo directamente, ¿ya? ¿Por qué esto de acá me sale 3.5? Porque cuando tú mides directamente sobre el dibujo que está en la ventana, ¿ya?, a pesar de que no está activa la ventana, es como si tú midieras con el escalímetro, y siempre con el escalímetro virtual, digamos, ¿ya?, porque cuando tú mides acá estás utilizando un escalímetro, se acomoda de tal manera que efectivamente te dé la medida que tú que el dibujo tiene, ¿no?, de acuerdo a las unidades que tú estableciste. En este caso son metros, ¿ya?, y siempre te va a dar esa medida, 3.5 metros, ¿ya?, para nuestro caso, obviamente, ¿ya? Pero bueno, por eso he tenido que hacer una copia, digamos, de la línea, o una línea de la misma longitud sobre el papel, que es la verde, ¿no?, y recién medir para que me mida la longitud en milímetros. Entonces, esta es como si fuera una medida con la escala 1 en 1, y esta es como si fuera la medida de esta longitud con el escalímetro correspondiente, o la medida del escalímetro correspondiente, para que efectivamente me dé los 3.5 metros que vale esta distancia de la habitación. Esta es una habitación, por si acaso, ¿ya? Pero bueno, eso no es lo que vamos a demostrar. Ahorita lo que quería ver era el punto de acá. Acá, yo quiero aplicar el factor nx, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a hacer, regreso acá al ejercicio, entonces le doy doble clic a la ventana y aplico el comando zoom, que es Z, ¿ya?
Acá tengo que desactivar el candado, está con candado, digo Z, enter, y le pongo 0.5x, enter, y se reduce, ya. Entonces esto de acá lo voy a mover nada más para acá, más o menos aproximadamente, ya, y luego lo voy a salir fuera de la ventana, de acuerdo. Entonces ¿cómo hacemos para que se vea la línea verde acá que está, que me interrumpe? Otra vez lo voy a mover un poquito para arriba, a ver si hacemos eso. O si no, este de acá que ya no me sirve, lo voy a borrar momentáneamente, ¿ya? Ese es el marco del espacio papel, así que no me interesa, simplemente me interesa medir esta longitud. Entonces ya, aquí está el dibujo utilizando el factor NX, nada más, con el comando zoom. Esto acá yo lo voy a mover para que corresponda a este lado, ya. Y ahí yo tengo que dibujar, yo quiero dibujar otra línea acá, de acá para acá, hasta acá, y quiero medir este texto. Acá, bueno, acá se me ha movido, me interesa, esta línea no me interesa. Esta línea, por aplicar el factor NX, debe ser la mitad que esta de acá, ¿ya? Entonces mido 34.3, ¿no? Si yo calculo 68.59 entre 2, me da 34.295, que es lo que me redondea acá el AutoCAD, ¿no? 34.3. Entonces está correcto. Entonces cuando nosotros aplicamos este comando, entonces ya, o sea, el factor NX, simplemente afectamos al dibujo, ¿no? Al dibujo, y hacemos un aumento o una disminución o una reducción, perdón, en tamaño directamente sobre el dibujo, ¿no? Ya, eso es lo que pasa con ese factor NX. Ahora vamos a ver el otro factor, ya. Vamos acá, seguimos, esto ya lo habíamos visto, y ahora hay que ver el factor NXP, ya. Entonces acá sí tiene que ver este es un factor que en realidad es una relación entre la distancia o la medida de tu dibujo, ya, de tu dibujo con respecto a la ventana, acá por ejemplo, esta ventana de corte, utilizando el comando viewport, mide este valor 117.39, ya, medida de la ventana, y tu dibujo, tú sabes que esta línea de acá, la longitud del cuarto interna es de pared a pared es 3.5 metros. Nosotros nos olvidamos de las unidades cuando usamos el comando XP, ¿de acuerdo? NXP, el factor NXP, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en realidad te estás haciendo esta pregunta, ¿ya? Por eso lo pongo acá. Dices, ¿qué factor N necesito multiplicar a 3.5 para llegar a 117.39? Así es como debe pensarse cuando aplicamos este factor NXP. Entonces estás buscando equiparar la distancia que te interesa dentro de tu dibujo en longitud a la distancia o una de las distancias de la ventana, ¿no? Entonces lo que quieres es igualar este factor 3.5 a la longitud de la ventana. Entonces aplicamos un valor, un factor ahí. Entonces por eso hacemos la pregunta, ¿qué factor n necesito multiplicar a 3.5 para que llegue al valor
de 117.39. Entonces si nosotros despejamos n, nos sale 33.54, ¿ya? Y este valor lo vamos a aplicar a través del comando zoom, ¿ya? Y el factor nxp. Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, he hecho acá otra ventana, ¿ya? Entonces si yo mido esta ventana de corte, digo DLI, de acá a acá, mide exactamente 117.39, ¿sí? Ese es el valor de la ventana. Entonces lo que yo quiero es que esta distancia de 3.5 sea igual a esta de acá. Entonces hay que aplicar un factor. ¿Y qué factor es ese? Es 33.54. Entonces aplicamos el comando zoom. Para aplicar el comando zoom le doy doble clic a este de acá, a la ventana, ¿ya? A la ventana y le aplico el comando zoom Z, enter, y ahí directamente le pongo el valor que viene a ser 33.54 xp, enter, ¿sí? Ya está. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que, si yo lo hago acá, es que exactamente he equiparado la distancia de acá a la ventana. No sé si lo llegan a ver, es exactamente igual, ¿ya? Entonces, para resumir, esta de acá se mueve. Para resumir, el factor x nada más, o sea nx, perdón, afecta simplemente al tamaño. Lo aumenta o lo disminuye. Si es mayor que 1, lo aumenta; si es menor que 1, lo disminuye. El otro factor nxp, ¿no?, equipara la distancia del dibujo con respecto a la ventana de corte, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá, seguimos con el PPT, ya. Acá dice, al aplicar el factor 33.54, como acabamos de ver, la cota de 3.5 llega hasta el valor de 117.39, ¿sí? Luego, sin embargo, no querríamos mostrar así el plano con respecto a la ventana, por lo que buscamos un factor menor que sea conocido dentro de las escalas normalizadas. Las escalas normalizadas, lo mencionamos al comienzo del primer video, había la escala 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 25, etcétera, ¿no? Entonces, acá dentro de esas escalas, si vemos el mouse, acá, el valor de 33.54 está entre 40 y 25 en realidad, ¿no? Puedo utilizar 25, pero lo he dejado de lado porque no tengo dentro de mi escalímetro en físico la escala resultante que me va a salir si aplico este factor. Entonces lo he pasado a 20, ¿ya? Entonces yo voy a escoger como el valor más cercano a 33.54 el valor de 20, ¿ya? Seguimos. Entonces yo digo, seleccionamos como factor n el valor de 20 como más cercano a 33.54. Entonces, cuando yo aplico, al aplicar 20 como factor n a 3.5 metros sobre el espacio modelo, está acá, obtenemos 70 milímetros sobre el espacio papel, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces nuevamente, doble clic, ¿ya? Yo le digo Z, comando Z, le pongo 20 XP, ¿ya? XP, ojo, y ya está. Entonces le doy doble clic, o lo voy a pasar un poco más acá. Ojo, al hacer eso, al ponerle 20 XP, miren qué resultado salió acá: 20 a 1. ¿Se acuerdan del video anterior? Si no se acuerdan, revisen. Pero bueno, para explicarles, acá les está diciendo básicamente que 20 unidades en el papel es milímetros, ¿ya? 20 milímetros equivalen a una unidad en tu dibujo, y tu dibujo es los metros. Entonces 20 milímetros en el papel equivalen a un metro. Eso es lo que significaba esto según el video anterior que vimos, ¿ya? Entonces acabamos de aplicar mediante esa formulita, mediante el comando zoom,
con el factor XP el valor de 20 y nos ha seleccionado este valor acá, o nos ha puesto este valor acá en las escalas desplegables que aparecen acá, ¿sí? Y ya está. Entonces ya está ahí, le doy clic afuera. Ahora lo que yo quiero es medir cuánto mide en el papel efectivamente esto de acá. Ya voy a dibujar acá la línea. Estoy dibujando sobre el papel una línea igual en longitud que la longitud en metros que mide desde el espacio modelo. Entonces digo acá, yo cambio de capa, voy a medir y me sale 70. Quiere decir que esta línea, que si yo la mido con un escalímetro de acá a acá, es 3.5 metros, equivale a 70 milímetros en el papel. La línea verde está dibujado sobre el papel y los 3.5 que aparecen acá está medido con el escalímetro correspondiente y que me arroja la medida que yo he dibujado en metros, porque yo he dibujado este plano en metros. Entonces efectivamente este acá es 3.5 metros. Entonces 3.5 metros en una escala X, ya que todavía no sabemos cuál es, ya me da 70 milímetros sobre el papel, ¿sí? Entonces yo lo pongo acá. Entonces en la escala 1 en 1 que está en el papel, la escala 1 en 1 es la escala que yo utilizo para medir sobre el papel, me arroja 70 milímetros. Entonces la escala del plano, que lo ponga con signo de interrogación, me arroja 3.5 metros. Cuando yo mido con la escala del plano utilizando el escalímetro, me da 3.5 metros. Entonces habría que hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuánto equivale un centímetro en la escala 1 en 1 que corresponda a la escala utilizada para medir en el plano? ¿Ya? ¿Cómo sería de otra manera? Habría que preguntarse nuevamente cuánto es en metros o centímetros, o las unidades que sean acá, utilizando la escala del plano, ¿no?, que corresponda a un centímetro medido sobre el papel en escala 1 en 1, ¿ya? Algo así similar a esto. Así les pongo la figura acá todavía, ¿no? Acá, por ejemplo, acuérdense que, por ejemplo, lo que significaba la escala sobre el escalímetro, en este caso un ejemplo de 1 en 100, significaba que un centímetro equivale a 100 centímetros en la escala correspondiente a 1 en 100, que es igual a un metro. Entonces, eso es lo que yo quiero. Si yo logro determinar acá los metros que me dan en la escala del plano desconocido a un centímetro en la escala 1 en 1, voy a obtener la escala de la que estoy hablando, ¿ya? Entonces esta es una regla de 3 común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, ahí le doy un zoom, ¿no? Y bueno, acá hemos obtenido, ya hemos aplicado un factor 20, como les dije. Seguimos acá, queremos determinar a cuánto equivale un centímetro sobre el espacio papel en la escala del plano, que es desconocida hasta el momento, ya en metros. Entonces aplicamos acá una regla de 3. El signo de interrogación por 70 milímetros es igual a un centímetro por 3.5 metros, ¿no? Entonces hemos colocado acá ¿cómo se llama? Esta fracción de esta manera. ¿Para qué? Para que sea como esta, así como esta. Acá no se olviden, en la escala 1 en 100, por ejemplo, estoy diciendo que un centímetro equivale a 100 centímetros en la escala 1 en 100. Si fuera 1 en 50, un centímetro en la escala 1 en 1 equivale a la escala, equivale a 50 centímetros en la escala 1 en 50, y así, ¿ya? Por eso es que a mí me interesa encontrar cuánto equivale un centímetro en la escala 1 a 1 que corresponda a la escala del plano que es desconocida,
¿no? Utilizando una regla de 3. ¿Ya? Entonces seguimos. Bueno, entonces lo dejo ahí de esta manera. Si yo ubico acá el factor, ya tengo la escala en el escalímetro. Entonces acá una traducción de unidades, digo un metro. Bueno, un metro equivale en milímetros a 1000 milímetros, ¿sí? Si reordenamos la ecuación, este factor lo pasamos para acá y este de acá lo pasamos para acá operando, porque 70 entre 3.5 me da 20, ¿no? Entonces un metro es entre 1000 milímetros por 20 milímetros es a un metro, ¿no? Estos son los dos factores. Ya, seguimos. Pongo acá, estoy poniendo acá la escala, la fórmula que vimos en el video pasado de la escala de plano y que está multiplicada por estos tres factores, ¿no? Entonces lo que yo estoy tratando es de determinar qué factor es qué o cuál factor es cuál, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy viendo que mi escala del plano todavía es desconocida, que es 1 centímetro sobre, no sé todavía, ¿no? Y quiero ver si cuál corresponde a cuál de estos factores corresponde a cuál de estos de acá, ¿sí? Simplemente por deducción, si yo estoy dibujando en un metro y para mí una unidad, o sea, un metro en mi dibujo, en mi espacio modelo, equivale a 1000 milímetros, quiere decir que este primer factor va a ser la escala de modelo que lo vimos en el video pasado. Acá todavía te pongo, ya que una unidad del dibujo es un metro que equivale a 1000, ¿sí? Entonces este factor, qué casualidad, correspondería a la escala de modelo, ¿ya? Y el otro, que es 20 sobre 1, equivaldría a la escala de ventana, que significa que un metro en la escala desconocida, ¿ya? Un metro en la escala desconocida equivale a 20 milímetros en la escala 1 en 1, ¿ya? Ese es el factor que vimos acá, que sale aquí, que tendría que salir por acá, o perdón, vamos a retroceder. Ese factor es el que sale acá. Si le doy doble clic, este factor es el que sale acá, que justo es el factor de ventana. Justo estas escalas son, como les mencioné en el video anterior, esta viene a ser la escala de ventana, ¿ya? Entonces, aplicar esa escala de ventana, estoy diciendo que 3.5 metros a una escala desconocida en el dibujo equivale a 70 milímetros sobre el papel, ¿ya? Muy bien, entonces para mí esa es la escala de ventana, ¿no? Y bueno, y si yo opero, ¿no? Y si yo calculo esto de acá, dejando en el numerador el valor de 1, como esto de acá es adimensional, quiere decir que metros con metros se eliminan y milímetros con milímetros se elimina, yo puedo poner el número 1 arriba, que lo quiero con un numerador, le puedo poner centímetros, ¿no? Entonces para que sea dimensional, el valor de abajo tiene que estar en centímetros y se eliminan las unidades y te queda el valor nada más. Entonces, si yo opero dejando en el numerador el número 1, quiere decir que en el denominador me sale el valor de 50, ¿no? Si suprimo las unidades, me sale 1 sobre 50. Este de acá vendría a ser la escala que está en mi escalímetro y que debo poner en mi plano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, así es como saldría la ecuación que hemos visto. Quiere decir que la ecuación o la escala del plano es igual a la escala de modelo por la escala de ventana, ¿no? Entonces quiere decir que un centímetro acá va a equivaler a 50 centímetros en la escala 1 en 50, ¿no? Un centímetro equivale a 50 centímetros en la escala 1 en 50, ¿sí? Entonces le pongo ahí, perdón, regreso, no sé si lo ven ahí en la foto. Un centímetro equivale, si un centímetro en la escala 1 en 1 equivale a 50 centímetros en una de las escalas, quiere decir que la escala de modelo, de plano, perdón, es 1 en 50, ¿no? Por eso es que me sale
1 sobre 50, como la escala de plano, ¿sí? Entonces seguimos. Sin embargo, hay unas preguntas. ¿Y qué pasa con la escala de trazado? ¿No? Hasta ahí, si nos guiamos por la deducción, estamos diciendo que la escala de plano, o sea, es esta acá, depende solamente de la escala de modelo y la escala de trazado, y la escala de ventana, perdón, y no se toca para nada la escala de trazado. Si es que hay una escala de trazado, vendría a ser la unidad 1, para que no afecte ninguno de los dos factores, o el resultado, ¿no? Pero vamos a ver un análisis. Entonces, por eso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Y la escala de t? No sabemos. Ahora, ¿por qué no simplemente eliminamos esa escala ET? Vamos a ver por qué. Vamos a acomodar entonces los factores que hemos visto. El primer factor por el segundo factor me da 1 sobre 50, y lo hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora voy a ubicar el factor 1 sobre 1. Ya, para mí ese 1 sobre 1 viene a ser la escala de trazado, que lo vimos en el video anterior y que siempre habíamos dicho iba a ser 1 sobre 1, ¿no? Entonces, si es 1 sobre 1 no afecta en nada, evidentemente, ¿no? Entonces seguimos. Entonces, la respuesta es no podemos eliminar ET, no podemos eliminarlo. ¿Por qué? Cuando nosotros le damos control P, una vez que ya hemos, digamos, acá, por ejemplo, ya lo escalamos acá, ya sabemos que al poner una escala de ventana de 20 sobre 1, estamos utilizando una escala de 1 en 50 en el escalímetro. Una vez que estamos satisfechos y ponemos control P, ¿no? Bueno, nos va a salir este mensajito. Estamos imprimiendo desde el espacio papel. Acá me sale la escala 1 en 1, ¿no? 1 en 1. O sea, quiere decir que una unidad en mi papel equivale a 1 milímetro en la realidad, ¿no? O sea, para mí en el papel son milímetros. O sea, un milímetro en el papel virtual, o sea, en el espacio papel, equivale a 1 milímetro en la realidad. ¿De acuerdo? Pero, como les pongo acá, dice, si una unidad en el espacio papel debe coincidir con 1 milímetro en la realidad, es decir, que 1 milímetro sobre el espacio papel debe coincidir con 1 milímetro en la realidad. Y eso es lo que acabo de decir. Dice, pero eso no quita el hecho de que puedas decir otra cosa. ¿Ya? O sea, no quita el hecho de que tú puedas variar acá, porque en realidad tú puedes variarlo. Tú puedes seleccionar, si se te antoja, perdón, tú puedes variar si se te antoja otra escala, ¿no? Y si aplicas otra escala de estas de acá, cuando vas a imprimir, ya estás variando sí el resultado, ¿no? Y tienes que tener en consideración eso. Entonces el AutoCAD tiene ese factor adicional, por eso es que lo considera, por eso es que lo considera, y le pone 1 milímetro es a 1 milímetro, ¿ya? O sea, tendrías que ponerle 1 milímetro, porque habría que, si tú quieres ponerle 2, por ejemplo, te estaría diciendo que 2 milímetros en tu espacio papel equivalen a 1 milímetro en la realidad, y estás aplicando otra escala, y eso sí afecta al resultado, ¿no? Al resultado. Entonces estás escalando antes, es decir, es como si tú lo mandaras a tu impresora, ¿ya? Pero en lugar de ponerle tamaño real, como le habíamos puesto acá, ¿se acuerdan? No sé si lo pongo acá. En lugar de ponerlo el tamaño real, le pones a ajustar, y el ajustar viene a ser ese factor adicional que le estás aplicando acá, esa escala le estás aplicando acá. Espero ser claro, ¿no? Estás aplicando este factor ya diferente de 1, ¿no? Pero bueno, eso no va a pasar, porque nosotros efectivamente lo que estamos viendo en nuestro espacio papel tiene que coincidir exactamente con lo que estamos imprimiendo en la realidad. Entonces por eso este factor tiene que ser 1 en 1. Sin embargo, no quita el hecho de que puedas modificarlo. Por eso es que lo consideres este factor, que viene a ser la escala de trazado, ¿ya? Entonces ahí sí estaría correspondiente a la ecuación, ¿no? Entonces estamos diciendo que la escala de plano efectivamente es producto de la multiplicación de estas tres escalas: la escala de modelo, la escala de trazado y la escala de ventana, ¿sí?